Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esperen que estoy admitiendo gente. En esta oportunidad toca usar Meet. Veníamos acostumbrados a usar Zoom y bueno, tenemos algunos cambios operativos a último momento. Así que nos tenemos que ayornar a esta herramienta. Bueno, tengo 23 por ahora, en la lista tenía como 39, pero bueno, vamos a ir arrancando. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es, como dice la placa, es Cristian Daniel Reyes. Voy a ser el docente a cargo de esta comisión 4. ¿Estamos todos en la comisión 4? Sí. Perfecto. Bien, gracias, Ana. Clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Me encuentro dando clases en la materia de Relaciones Internacionales, en Derecho Internacional Público, y hace 7 años pertenezco también a la Comisión de Historia Constitucional Argentina, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, y he sido convocado hace poco tiempo, bueno, para estos cursos de la licenciatura en Gestión Penitenciaria, y lo que vamos a ver acá es Historia Argentina Contemporánea. Así que para mí es un honor, un gusto estar con ustedes y tener, bueno, el placer de compartir este cuatrimestre, que estuve mirando recién las fechas, que nos ha puesto el CIU Guaraní. No sé si todos tienen acceso al CIU de cátedras virtuales. Sí, lo tenemos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Porque ahí tienen toda la información. Por lo que yo estuve viendo del CIU Guaraní, esperen que estoy aceptando. Por lo que estuve viendo del CIU Guaraní, tenemos aproximadamente 15 clases. Pero haciendo bien, digamos, mirando mejor el calendario, la clase del 7 de junio, por la cuestión del aniversario de Güemes, no la vamos a tener. Así que tendríamos 14 en principio. Nos van a sobrar clases. Si bien tenemos un contenido muy amplio, muy profuso de la historia argentina, tenemos que ver casi 3 siglos, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX y parte del siglo XXI. No sé si ustedes han podido ver en cátedras virtuales, han accedido al programa, no sé si alguno lo tiene a mano o si han podido verlo. ¿Me escuchan bien? ¿Dónde estaba el link de acceso? Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estaba el link de acceso? Ustedes en cátedras virtuales tienen todo detallado, la primera parte del programa, después viene el link de acceso y abajo está toda la bibliografía con todas las unidades. Si ustedes van a la parte primera de cátedras virtuales, donde está la bienvenida, digamos, hay un link para un programa. Ese programa ya lo pueden descargar. Ustedes me tienen que avisar si pueden acceder, así yo me quedo tranquilo que está todo bien cargado. Así que cuando alguien lo pueda acceder o ver o descargar, me avisan, ¿sí? Yo ahí en cátedras virtuales, además de tener, bueno, el link de acceso que es este, están todas las unidades. Vamos a ver 9 unidades en el programa, ¿sí? La unidad 1 arranca en 1810 y la última unidad vamos a ver hasta el gobierno de Néstor Kirchner, aproximadamente el año 2007. Fíjense la cantidad o el derrotero histórico que vamos a ver. Sofía me escribe, bueno, muchas gracias Sofía por avisarme, así me quedo más tranquilo si ustedes tienen ese acceso. Vamos a ver una gran cantidad de años, ¿sí?, de la historia argentina. Esta rica historia argentina, ¿sí?, que tiene todas sus vicisitudes, sus imponderables, sus momentos álgidos, sus momentos bajos, sus momentos alegres, sus momentos tristes. Pero bueno, vamos a tratar de que sea una cursada muy horizontal, ¿sí? Con esto quiero decir, como decía un gran pedagogo brasilero, Paulo Freire, que hablaba de la horizontalidad en la educación, ¿no? Acá somos todos pares, venimos con un saber a reflexionarlo, a problematizarlo, ¿sí? Y fundamentalmente a buscar matices que nos permitan construir hechos y sucesos históricos a lo largo, bueno, ¿no?, casi de 3 siglos. La idea es esa, mi idea de clases siempre es horizontal,
si bien uno trae, como se dice habitualmente, un saber, el tema es traer un saber y trabajarlo, ¿sí? No quedarnos, esperen que estoy permitiendo, no quedarnos con los comportamientos estancos. Cuando paro así es porque estoy admitiendo gente, ¿eh? No quedarnos básicamente con los comportamientos estancos, sino que sea dinámica la historia. Entiendo que por ahí no a todo el mundo le gusta, ¿sí? La historia, o le parece que por ahí no es útil, y a algunos sí. Por eso ahora me gustaría saber también la opinión de ustedes con respecto a la disciplina, también para ir conociéndonos un poquito más, ¿no? Porque a mí me encantaría, la verdad, tener este acceso a ustedes de forma presencial, poder conocerlos personalmente, poder debatir, poder tener un intercambio más cercano, pero bueno, esta es la herramienta que hoy también tenemos y creo que también nos permite que este formato pueda llegar a diferentes partes de la provincia, porque si mal no me equivoco, por lo menos el curso del año pasado, había mucha gente del interior de la provincia, no sé si en este curso está sucediendo. Si hay alguno que sea del interior de la provincia de Buenos Aires, algunos lugares que me puedan mencionar. Olavarría. Hola Luis, buenas tardes. Hola. ¿Dónde, perdón? De Hinojo, Olavarría. Olavarría, bien, bárbaro. Bien. ¿Hay alguien más que es del interior de la provincia? La mayoría son de La Plata. Esperen, ¿qué? De Saavedra, Sofía, bien. Bueno, la idea es esa, ¿no? También por esta herramienta nos permite tener, digamos, un encuentro más macro, si se quiere, ¿no? Y lo hace más versátil, a mi entender. El año pasado había más gente, en principio, del interior, y eso es más rico también por el concepto histórico. Vamos a ver diferentes lugares de la provincia, diferentes provincias propiamente dichas, digamos, de sucesos troncales, fenomenales y trascendentales en la historia, y está bueno que también haya conocimientos de otros lugares, ¿no? Bueno, en principio, a ver, si bien tengo acá 26 personas, esto va a ser una clase más que nada introductoria, ¿sí? Me gustaría conocerlos un poco, aquellos que tengan ganas de hablar o de presentarse, me gustaría que se puedan presentar, que me digan una breve línea de qué opinan de la historia como asignatura en una currícula y que me puedan decir algún personaje, prócer o líder histórico que les guste o que les gustaría ver en este curso. No sé quién quisiera arrancar. No quiero ir llamándolos por uno, no me gusta hacer esas cosas, pero para romper el hielo, alguien quisiera presentarse con nombre y apellido, qué le parece la historia como asignatura y algún líder que tenga ahí que le guste o que le gustaría ver en el curso. Ahí vi que abrió un micrófono. ¿Paola puede ser? ¿Albornoz? No abrí ningún micrófono, pero bueno, ya que está. Mi nombre es Paola Albornoz, soy de San Nicolás. Ah, San Nicolás, bueno, ahí tenemos algo más, San Nicolás, vamos a ver algo muy importante de San Nicolás. Bueno, y trabajo en la unidad 3 de San Nicolás. Estoy en el área de registros internos hace bastante tiempo. Bien. Y bueno, nada, en esta oportunidad que nos está dando el servicio de la licenciatura. Bueno, bárbaro, Paola. Paola, ¿tenés algún líder histórico que te gustaría ver o que te interesaría más que otro? No, líder histórico no, sino más que nada la época de Menem, donde privatizó casi toda la Argentina y lo demás, que fue perfecto casi para muchos. La época neoliberal del menemato. Bien, vamos a llegar, esa es la última unidad, así que espero que estés ahí firme para el final. Y para el final, pero bueno, sí, historia interesante toda, pero bueno, puntualmente una de las épocas que nos marcó casi a todos fue esa, la neoliberal. Después, bueno, nada, después acá estoy para aprender de todo. Paola, muchas gracias por la participación. Dale, muchas gracias. ¿Alguien más que le siga a Paola? Bueno, yo. Sí, Jesús, buenas tardes. No, Hernán soy. Hernán Víboda. Ah, perdón, ¿Sí? Dice Jesús, perdón. No sé por qué dice Jesús. No, se abrió otro micrófono y dice Jesús, perdón, ahora sí, Hernán, te escucho. No, mi nombre es Hernán Víboda, yo soy oriundo de Sierras Vallas, partido de Olavarría. Olavarría, claro.
Vivo en La Plata hace varios años, presto servicio en la Unidad 1 de Olmos. Bien. Y en relación a la materia, para mí, la historia a mí me gusta mucho. ¿Sí? No Bien. es porque estemos acá con ustedes ni nada por el estilo, pero siempre me gustó. ¿Sí? Bien. Y lo que más me gustaría ahondar para sacar un poco más a relucir es lo que dice en la bolilla 4, la década infame y después el posterior gobierno de Perón que arranca. Ah, bien. Me gusta que ya estás con el programa en mano. Eso ya a mí me entusiasma mucho. Perfecto. Unidad 4, la década infame. Vamos a hablar mucho de la década infame y Más cómo se sincroniza precisamente, con el peronismo. ¿por qué se denomina década infame? Más que Bien. nada me interesa eso y ahondar en eso. Bien. Vamos a verlo de manera profusa, porque se le dice infame a una década, pero no fue una década, sino que fueron 13 años, Hernán. Gracias por la participación también. ¿Alguien más? Escucho un micrófono abierto, por eso yo dije Hola. Jesús. Hola, sí, hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, lo mismo también me presento. Yo soy también oriundo de la ciudad de La Barría. Ah, bien. Pero Barría, vivo acá en la ciudad de La Plata hace varios años. Y nada, como decían acá mis compañeros, también aprovechamos la oportunidad que nos da el servicio de esta licenciatura. Y bueno, uno por distintas cuestiones no ha tenido acceso a la facultad presencial o han sido otras épocas distintas. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad. Bárbaro. Particularmente a mí me gustaría... Sí, decime, Cristian. No, te escucho atentamente, decime. Particularmente la historia, bueno, como decía también mi compañero acá, Hernán, a mí también me gusta la historia, pero bueno, por ahí la historia más global, no por ahí tan particularmente o políticamente de Argentina, ¿no? Más global por ahí sería. ¿Te gusta más todo lo que sucede, digamos, internacionalmente con repercusión doméstica, por así decir? Claro, la historia en sí a nivel mundial. Bueno, vamos a ver cosas, sobre todo de algunas etapas con respecto a la política exterior de los gobiernos argentinos. Está bien. Y acá particularmente por ahí algo que nos tocó atravesar a varios de nosotros y particularmente a mí allá por el año 2000 me gustaría ver la situación que nos pasó en ese famoso 2000, ¿no? Sí. Que tuvimos más de 5 presidentes en una semana y yo justamente estaba en la escuela decadente a punto de egresar y vos calculás que estamos por viajar nosotros a Europa y de repente terminamos viajando acá al norte de Argentina. No es por discriminar, sí. Pero cómo nos cambió de estar en el 1-1 con el dólar o sea, prácticamente de un mes para el otro, porque ya prácticamente estamos por viajar. Bueno, me gustaría por ahí ver esa parte de la Argentina, de esa historia. Perfecto, Jesús, gracias también por la participación. Y sí, coincido con vos en que ninguno de todos los que estamos acá, todas salimos indemnes del 2001. A todos el 2001 nos marcó, nos afectó, es un cambio de paradigma histórico, político, social y cultural. Tal cual, gracias, profe. No, a vos por participar, gracias. ¿Alguien más que esté ahí con ganas de decir algo, de romper el hielo? Eduardo Álvarez. Está en línea, perfecto. Si paro así es porque estoy empezando a leer los comentarios. ¿Alguien más? A ver si escucho otra voz. No, que somos 26, para ir arrancando. Cristian. Sí, Luis. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo va? Bueno, me presento, yo soy Luis Pirani, soy de Junín. Junín, bien, vamos a ver Junín. Sí, bueno, trabajo en Almirante Brown, soy jefe de penal, y bueno, nada, yo estaba interesado más que nada, justo cuando se habló de lo que es historia argentina, también mucho quiero interiorizarme en lo que fue el golpe de Estado. La realidad es que también actualmente se habla un montón, si fueron 30.000, si no fueron 30.000, y pasaron tantos años que hoy no tenemos un número exacto de lo que pasó en esos años. Así que nada, interesado desde ese lado de la historia argentina, porque es una parte muy oscura y bueno, la veo interesante. Perfecto, Luis, gracias por el aporte, interesantísimo. Sí, vamos a ver de manera también muy, muy profusa los 6 golpes militares del siglo XX, como también los que hubo en el siglo XIX, aunque no son considerados propiamente dichos golpes militares, también tuvieron la ruptura de un orden constitucional, ¿no? O institucional. Pero sí, vamos a ver este proceso, que el primero arranca en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, y de ahí una lamentable seguidilla hasta
el último terror que hemos vivido, de la última dictadura militar, pero vamos a hacer hincapié en cada uno de esos procesos, por qué llegamos a esos procesos, qué pasó en el medio, cuál fue lo disruptivo, y ver, ¿sí?, buscando diferentes teorías que nos vayan abonando las diferentes visiones sobre un golpe, no solamente desde un lugar, sino verlos de manera macro, ¿sí? Eso es lo que también nos aporta el revisionismo para poder verlo de otros enfoques, ¿no? Sí, no, tal cual. Aparte, se ha usado mucho políticamente toda esta Claro. cuestión y nada, estaría bueno. Claro, claro, sí, sí. Por eso me interesa también esto, Luis, que decís, porque primero para mí es importantísima la opinión de ustedes hoy y en las 14, 15 clases que vamos a tener. Yo sinceramente, como les planteé recién, no es mi idea de las clases hacer que sean verticales. Yo confío y construimos clases horizontales. Para mí es tan importante lo que ustedes traen, lo que ustedes piensan, que lo que yo tengo para decir, ¿sí? Porque como decía hoy, es traer datos, es reflexionarlos, es problematizarlos y es ponerlos también en duda y en cuestión de por qué, ¿sí? No todo lo que se diga de este lado es lo que realmente es o lo que sucedió, porque hay muchas teorías. La idea es ver cómo pendulan las teorías y que ustedes el día de mañana, cuando terminen este curso, todos aprobados, que es lo que yo deseo, puedan tener, digamos, herramientas, esperen que se agregó alguien, para discernir qué historia construir, qué lado histórico construir, desde qué vertiente histórica, desde qué pensador, con qué herramientas. Porque al fin y al cabo ustedes también van a, después, con ciertos datos y más conocimiento, van a construir una historia, ¿sí? Van a empezar a ver otra historia. Van a poder problematizar quizás la que traían antes. Esperen que estoy, coronel, está. Van a poder problematizar lo que venía antes, como me pasó a mí en toda mi época académica, y me sigue sucediendo. Problematizar todo lo que hemos visto, ¿sí?, en el colegio, en la primaria, en el secundario, por qué tuvimos una historia oficial que nos decía otra cosa, por qué cuando empezamos la facultad había otra historia, y qué pasó en el medio, cuál era la... Bueno, el tema es construir eso. Así que Perfecto, gracias, muchas Luis. gracias. Gracias, Luis, por la participación. Muchas gracias. Esperen que tengo comentarios acá. Buenas tardes, Melaine. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿alguien más? Bueno, Ya te estaba por preguntar, Luis, porque estabas con la cámara, te estaba por preguntar ya. Me presento, soy Luis Laite, vivo en Hinojo, partido de la Barría. Actualmente trabajo en Barker. Y bueno, lo que es historia me gusta. También o sea, he tenido profesores de historia que no tengan ni
¿sí? Espera que se sumó alguien. Pero que va a ser un solo examen, ¿sí? Que va a ser al final de la cursada. Calculen aproximadamente para la primera semana de julio, más o menos, para que ustedes se vayan organizando, será el examen. Con, obviamente, su recuperatorio. La idea es que van a hacer preguntas que ustedes puedan poner o verdadero o falso, algún multiple choice, de ese estilo va a ser. Van a tener un tiempo, ¿sí?, para hacer el examen. Y van a tener, como ya tienen en cátedras, toda la bibliografía, ¿sí?, que vamos a usar. Si alguno, como recién tenía el programa, van a ver que vamos a utilizar libros de la Nueva Historia Argentina, libros de Guillermo Moreno, ¿sí?, que no es el ex secretario de Comercio, aclarar por las dudas, ¿sí? Guillermo Moreno es un profesor muy conocido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es titular de cátedra de Historia Constitucional, que ha sacado un libro muy reciente, ¿sí?, que es lo que lo tenemos subido de la cátedra, donde hay muchos compiladores, digamos, y editores que participan, donde hay un recorrido muy interesante en la historia argentina. Vamos a utilizarlo él. Si ustedes pueden ver en cátedras virtuales, yo les subí por unidad y qué libros vamos a usar por unidad, ¿sí?, para que ustedes lo tengan más a mano, para que sea más fácil de entender, ¿sí? Obviamente, cualquier duda o consulta me preguntan, ¿sí? Pero la idea es que ustedes tengan todo detallado ahí, unidad, tomos, libros, ¿sí?, como los mismos que están en el programa. Lo mismo que está en el programa está derivado y formado en cátedras virtuales. Y el otro tema importante, ¿sí?, es la asistencia, ¿sí? Mi idea, en principio, es pasar lista en clase, ¿sí? En algún momento, 15 minutos antes que termine la clase, es abrir el SIU y pasarles lista, ¿sí?, para dejarlo asentado. Si por cuestiones de tiempo la clase o nos mandamos a hablar y no podemos parar, y a veces sucede que no nos damos cuenta porque el momento histórico que hablamos es muy interesante y se nos va la hora, me van a dejar por chat su nombre y apellido y al lado la palabra presente, ¿sí? Pero eso yo se los voy a decir en algún momento, pero en principio yo quisiera pasar lista, ¿sí? Y con respecto a eso, por favor, no falten mucho, ¿sí? Porque el sistema de SIU Guaraní, donde yo subo más de 4 o 5 faltas, los bloquea automáticamente. No les da la chance de poder continuar. Que esa es otra cuestión que tiene el sistema y que no tiene, digamos, la presencialidad, porque en la presencialidad lo puedo manejar de otra manera. Pero si yo acá tengo que, por diferentes circunstancias, son 15 clases, 14 clases aproximadamente, si ustedes tienen más de o la mitad, el sistema los puede trabar y no hay forma de resolverlo, ¿sí? El sistema significa que los traba y no los deja avanzar más. Por más que puedan estar habilitados a dar un examen en cátedras virtuales, esa nota no se va a poder subir porque ya el sistema los eliminó. ¿Me explico? ¿Sí? Yo más que nada quiero esto dejarlo bien en claro, porque como cátedras virtuales no elimina la posibilidad de hacer un examen, por más que hayas quedado libre con faltas, a veces se genera un poco de confusión, ¿sí? Pero a mí el SIU Guaraní automáticamente me avisa de que alguien quedó libre, entre comillas, ¿sí? Bueno, hemos hablado del programa, hemos hablado de un poco de la materia, hemos hablado de las faltas, del examen. Necesito saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que quieran saber. Y si no, de a poquito, vamos charlando algo. ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta? Bueno. Así como algunos de ustedes tienen a mano, ¿sí?, el programa, vamos a ir empezando a hablar de a poquito, algunas cuestiones. No quiero empezar a abrumarlos porque como tenemos 14, 15 clases y 9 unidades, la primera unidad nos va a llevar 1 o 2 clases, si se quiere, o tal vez 3. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la unidad 1 nos va a llevar un poco más de tiempo? Porque si ustedes ven en el programa, tenemos 4 puntos de la unidad 1. Revolución de Mayo, 1810, punto 1. Cabildo Abierto. Primera Junta Grande. Punto 2, Congreso del 1816. Ya se los adelanto para que después lo vamos a debatir. El Congreso tan discutido del 16, ¿sí?, que declara una independencia entre comillas, ¿sí?,
Fuimos independientes solamente de palabra, no en lo fáctico. Discusión sobre forma de gobierno, punto 2. Confederación Argentina, punto 3. Y punto 4, la Constitución de 1853. Fíjense que la unidad 1, la extensión que tiene, ¿sí? Pero para arrancar nosotros, como punto de partida, no vamos a arrancar desde 1810. Nos tenemos que ir un poco más para atrás. Indudablemente, indefectiblemente, porque todo no nace de una revolución. Para que haya una revolución tiene que suceder algo. Tiene que haber lo que se conoce como prolegómenos, ¿sí? Revolucionarios. Y para eso nos vamos a ir un poquito para atrás, ¿sí? En el tiempo. Para que ustedes empiecen a dar una idea macro. A mí me interesa que ustedes siempre estén ubicados en tiempo y espacio. Para mí eso es importantísimo, ¿sí? Ubicarse en tiempo y espacio nos va a dar justamente el entendimiento, ¿sí? Gradual e integral de lo que va a venir. Si no estamos ubicados en tiempo y espacio, nos vamos a perder. Y en la historia argentina, donde nos perdemos, nos perdimos. Después buscar los vericuetos cuesta. El tema es seguir una línea histórica. Si todos podemos construir y seguir una línea histórica, va a ser todo mucho más sencillo de entender y de interpretar. Yo ahora les voy a empezar a pasar a compartir, mejor dicho, un PowerPoint. El tema es que acá en Google Meet no es como Zoom ni como Webex, entonces el Power puede ser que se vea distinto o puede ser que se vea un poco más minimizado. Yo voy a hacer lo posible para agrandarlo, ¿sí? Pero ustedes me van a tener que ir diciendo cómo lo ven el PowerPoint, ¿sí? Así que voy a necesitarlos porque este formato de Meet a mí me hace que una vez que yo presento placas, para poder pasarlas y que ustedes las vean, yo tengo que minimizarlos a ustedes y tengo que agrandar mi Power. ¿Me explico? Entonces yo dejo de verlos. Es un sistema que a mí me incomoda muchísimo, Meet. Pero bueno, lamentablemente no tenemos Zoom. Tenemos Meet este año. Por decisiones de cuestiones de la facultad. Entonces, yo voy a necesitar de ustedes, porque como los voy a dejar de ver y voy a ver el Power, lamentablemente, por ahí alguna pregunta, o por ahí si no pasa una placa, voy a andar preguntando para que ustedes me sigan, ¿sí? Yo ahora voy a subir, voy a compartir. Espacio, a ver, vamos a ver un poquito. Ustedes me van a ir diciendo si algo se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Yo ahora, por ejemplo, en breve los voy a dejar de ver a ustedes. El conjunto, ¿no? Así que voy a preferir que, gracias Ana por avisarme también, pero voy a preferir que cuando yo empiece a hablar, que voy a empezar a proyectar también el Power, me hablen porque yo no los voy a poder ver y tampoco voy a poder leer el chat. Gracias, Paola. Bien. Bueno. Es más, creo que ustedes en Meet tienen una opción, no sé si es así, me parece, que ustedes tienen una lupita que pueden agrandar el Power también. No sé si la tienen la opción cuando se abre la placa. Confírmenmelo, por favor. ¿No, Lucas? Sí, está. Sí, está la lupa. Muchas gracias, porque eso a mí también me sirve para que ustedes puedan ampliarlo un poquito más, porque yo no lo puedo ampliar más, ¿sí? Gracias, Paola, gracias, Ana. Bien. Bueno, como veníamos hablando recién, nos tenemos que ir un poquito para atrás, ¿sí? Nos tenemos que escarbar, ¿sí? De por qué llegamos a esta unidad 1, ¿sí? De conceptos y sucesos fundacionales, para que haya, como yo les decía recién, una revolución, tiene que haber un prolegómeno, ¿sí? Tiene que haber sucesos troncales que nos determinen, ¿sí? O que vayan conformando una sociedad. Y para eso nos vamos a ir algunos años atrás, ¿sí? Aproximadamente, nos vamos a ir al año 1776, ¿sí? No sé si a alguno le suena este año, ¿sí? Revoluciones francesas. Hernán, gracias por participar. Sí, digamos, es el siglo de la revolución, no el año. Pero bien, tampoco nos vamos a empezar a acomodar en tiempo y espacio. Es el siglo, no el año. ¿Bien? El siglo XVIII. Pero muy bien. Ya nos vamos buscando en el siglo. Este siglo XVIII va a ser muy importante en la conformación, ya que también Hernán lo trajo, lo voy a decir,
va a ser importante sobre todo la segunda mitad del siglo XVIII, en todo lo que se conoció como las revoluciones burguesas. ¿Sí? Esas revoluciones que van a romper los estamentos intermedios de la sociedad. Esas revoluciones que van a imbuir de ideas emancipadoras, independentistas a diferentes lugares del globo, ¿sí? Del planeta o del mundo. Vamos a verla en breve, un poquito algo de la revolución. Así como bien también aporta Lucas, ¿sí? Justamente, como yo dije recién, 1776 el año, como aporta el compañero, es la creación del virreinato del Río de la Plata. Yo paso placa y ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bien, bárbaro, gracias. Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasa? En esta época, ¿sí? Como yo les decía recién, segunda mitad del siglo XVIII, la corona española, ¿sí? Que estaba dominada por la dinastía de la Casa de los Borbón, ¿sí? Como rey estaba Carlos III de España, que venía justamente de la Casa de los Borbones. Empieza a ver el Imperio Español que los virreinatos que tenía conformado en América no eran suficientes. ¿Y por qué no eran suficientes? Porque como los virreinatos tenían esa característica de meras factorías para extraer materias primas para abastecer a la corona, se necesitaba de alguna manera construir y expandir más territorio. Para esa época, ¿sí? 1776, como venimos hablando, se van a llevar adelante un proceso de reformas que la historiografía en un punto denominó como reformas borbónicas, ¿sí? Reformas de la Casa de los Borbones. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaba todo lo que se conoce como una modernización imperial. Y es importante entender que en esta época el Imperio Español venía en declive. ¿Y por qué digo que venía en declive? Porque hablando de una historia eurocentrista, quien venía en auge era Francia. Después del Tratado de Utrecht de 1713, donde se termina la Guerra de Secesión Española, el Imperio Español empieza en el mundo eurocentrista a caer, si se quiere, económicamente, con proyección de poder. Entonces tiene que empezar a expandirse hacia América y a empezar a generar factorías de materias primas, ¿no? Es por eso que las reformas borbónicas vienen como anillo al dedo para esta etapa y se produce toda una transformación de medidas políticas, económicas, sociales, religiosas, de todos los territorios hispanoamericanos. Hasta ese momento, el Imperio Español tenía dominio sobre lo que era el Virreinato de Nueva España, estaba en América del Norte. Tenía dominio sobre lo que era el famoso Virreinato del Perú, que ustedes han escuchado nombrar, aproximadamente del año 1542. Pero el Virreinato del Perú le quedaba lejos y se le complicaba extraer las materias primas o la riqueza del suelo de Sudamérica. Entonces, este proceso de reforma se empieza a entender que había que formar nuevos virreinatos. Y se van a formar dos. En 1717 se forma el Virreinato de Nueva Granada, que ahora lo vamos a ver, que tenía que ver básicamente con lo que hoy podríamos decir el norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, algo de Ecuador y Panamá. Ese Virreinato de Nueva Granada va a tener mucha importancia también para las factorías y las materias primas. Va a tener la principal metrópoli comercial que va a ser Bogotá. Y finalmente, en este proceso de reformas borbónicas, que tenía la misión de centralizar más el dominio español, extenderlo más en América, ¿sí? También para controlarlo administrativamente mejor y tener mejores funcionarios leales a la corona, es que crea en agosto de 1776 el famoso y ya conocido por todos nosotros Virreinato del Río de la Plata. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Sí, para esta real cédula de creación del rey Carlos III,
se va a designar un primer virrey que va a ser don Pedro de Ceballos. Es un virrey que va a durar muy poco, un año y medio, 2 años en el cargo, porque automáticamente va a asumir el virrey Bertiz, Juan José Bertiz, que va a tener un virreino, y fíjense que digo virreino y no virreinato, porque en realidad mientras ellos gobiernan es un virreino, el virreinato es lo que dura en años, ¿sí? Por eso son virreinos y no virreinatos. El virreino del virrey, valga la redundancia, Bertiz, iba a traer un montón de estas reformas con respecto a lo que es el auge de la construcción de las calles, del alumbrado, todo lo que tenía que ver con los paseos de la comedia, los primeros teatros empiezan a aparecer, pero fundamentalmente lo que va a traer el virrey Bertiz es la aduana, para controlar el comercio, ¿sí? Para controlar el comercio legal con la corona. ¿Y por qué tuvo que traer la aduana para controlar el comercio? Porque ya en esa época había contrabando. Y ahí radica una de los puntos nodales de la creación del virreinato. A España, el imperio español, se le estaban escapando materias primas por Sudamérica, porque no controlaba territorialmente todo lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Ahí empezaban muchos mercaderes ingleses, ¿sí?, a establecer contratos apócrifos con algunos funcionarios que, entre comillas, eran leales a la corona y no lo eran, y empezaban los primeros estímulos de contrabando. Fue por eso también que la creación del virreinato tiene esa función. ¿Y cuál va a ser la capital del virreinato? Buenos Aires. Con esta creación del virreinato del Río de la Plata se van a formar intendencias, gobernaciones, intendencias y el sistema administrativo del virreinato, para que la corona tenga más control. 3 estamentos: gobernaciones, intendencias y municipios. Dentro de los municipios, ¿quién va a tener la voz cantante? ¿Qué se imaginan? ¿Qué entidad se imaginan que pudiera tener la voz cantante dentro de un municipio? ¿Qué entidad, que es muy importante de la época, va a tener predominio en esa cuestión municipal? Como voz y voto. ¿La iglesia puede ser? ¿Cómo? ¿La iglesia? No precisamente. No precisamente. Ahora vamos a ver que también las reformas borbónicas tienen que ver con empezar a mermar la influencia de la iglesia. ¿Qué institución que hoy, cuando vamos a Cava, la tenemos ahí recortada por todos lados y fue tan importante en la Revolución? El Cabildo. El Cabildo va a ser la voz y voto, ¿sí?, de la famosa clase vecinal. Y ahora vamos a ver que la clase vecinal tenía sus características y sus requisitos. No cualquiera era la clase vecinal. Pero lo que tenían voz y votos, o eran la voz cantante dentro del Cabildo de Buenos Aires. ¿Y por qué la capital es Buenos Aires? ¿Por qué se imaginan que la capital va a ser Buenos Aires? ¿Por el puerto? Muy bien. Principalmente por el puerto. Y por eso Bertiz trae la aduana. Para empezar a controlar mejor ese comercio legal. Posteriormente, el virrey Marqués de Loreto inaugurará un proceso bastante nefasto en el virreinato, que es el tráfico de esclavos. ¿Y a qué no saben qué país empezó a comprar esclavos a mansalva en ese momento? Que los utilizaba como meras factorías, ¿no? También para extraer materias primas. ¿Se imaginan qué país? Inglaterra, ¿no? Muy bien, Inglaterra. Muy bien. Voy diciendo esto, y también me gusta que participen, porque vamos a empezar a ponerle nombres propios a todos los actores o sujetos principales de todo este movimiento histórico. Seguimos en el virreinato. Todas estas reformas, ¿sí?, de control virreinal también estaban imbuidas de lo que se conoció
a mediados del siglo XVIII como el concepto o el movimiento de la Ilustración. ¿Alguien ha escuchado en algún momento esta palabra de Ilustración o lo que significó este movimiento? ¿En Europa? ¿Sentido nombrar? Sí. Así es. Es un famoso movimiento cultural, ¿sí?, intelectual, del denominado siglo de las luces, ¿sí?, donde empieza a trabajarse un proceso revolucionario en contra de las grandes autoridades virreinales o imperiales. La Ilustración lo que trae es la fe en el progreso, el conocimiento, la razón, ¿sí?, esta cuestión de empezar a dudar, ¿sí?, de las políticas impuestas, empieza a generar un germen, ¿sí?, emancipador, porque la Ilustración también tenía el condimento de estimular la nueva economía que empezaba a cambiar, la agricultura, el comercio, ¿sí? La Ilustración buscaba un proceso más dinámico de la educación, ¿sí?, del ciudadano. Era necesariamente combatir la ignorancia, ¿sí?, y empezar a separar un poquito la influencia de la Iglesia. Ese era el concepto troncal de la Ilustración. Esperen que alguien entró y yo estoy fuera de... A ver. Ahí está. Bueno. Tuve que salir para permitir el acceso de alguien. Bueno. Este proceso de la Ilustración, el Imperio Español lo va a utilizar, pero no en el condimento real del concepto, sino que va a usar lo que se conoció historiográficamente como el famoso despotismo ilustrado. ¿Sí? Va a utilizar el despotismo ilustrado para, justamente, asegurar que los lineamientos de las reformas borbónicas no se salgan del dominio español. ¿Bien? Ahora, cuando empiezan a establecerse los nuevos funcionarios en este virreinato, se empiezan a ver las primeras rispideces. ¿Por qué digo esto? Porque en estas nuevas intendencias, en estos nuevos gobiernos o intendentes que iba a haber en el virreinato, muchos de esos cargos administrativos eran para los peninsulares. ¿Y quiénes eran los peninsulares? ¿Alguien sabría decirme? Pensemos, peninsulares, península. ¿Quiénes podrían ser? ¿Los propios españoles? Ahí vamos, ahí vamos. Los peninsulares tienen que ver justamente con lo de la península ibérica, ¿sí? Pero los europeos propiamente dicho. Ellos son los que van a ocupar los cargos de decisión, de determinación en el virreinato. Y esto va a traer muchos problemas con los denominados criollos. ¿Quiénes eran los criollos que estaban acá? Que habían nacido acá, pero venían de padres europeos, ¿bien? Pero estaban asentados acá. Eran los que realmente estaban en el barro en el virreinato, los que trabajaban, los jornaleros, los artesanos, ¿sí? Los que eran los maestranzas, justamente, de estos cargos administrativos. Eran los que trabajaban en las obras públicas, los que trabajaban en el desarrollo agrícola. Y ahí empieza a haber un choque entre peninsulares y criollos. Cambio placa, ¿se ve? Sí. Como ustedes pueden ver ahí, no sé si pueden ver bien la placa con respecto al mapa, si lo ven ahí, si pueden configurar, ¿ven la diferencia? Tenemos el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Nueva Granada. ¿Lo van viendo ahí? ¿Lo pueden divisar? Sí, 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 sí. Bueno, es por eso yo lo que les decía como el tema del puerto de Buenos Aires. Justamente la salida del Atlántico Sur era lo que le iba a dar, entre comillas, al Imperio Español otra seguridad en cuanto al comercio. La ruta del Atlántico conecta con el Atlántico Norte y directamente se va hacia la península ibérica. Ahora bien, esta construcción tenía intereses del factor territorial, justamente, que es lo que venimos hablando, y del factor comercial. ¿Por qué? Porque una de las grandes minas que había, ¿sí?, en el Virreinato de Perú eran las minas de Potosí. Y la distancia entre Lima y Buenos Aires era muy grande. Por eso ahí tenemos otra causa troncal de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Porque ese puerto y aduana me iban a permitir poder comerciar con la salida a puerto hacia el Atlántico Sur.
Y esto también se conecta con el problema que tenía el Imperio Español con las potencias preeminentes de la época. Llámese Francia, llámese Inglaterra. Y llámese qué otro imperio del cual no hablamos, si aparece en la placa, empezaba a ejercer influencia. Que también es parte de la península ibérica. Portugal. Exactamente, el Imperio Portugués. Ni más ni menos que el Imperio de Portugal. Que ahí lo vemos en Brasil. ¿Por qué el Imperio de Portugal está en Brasil? ¿Alguien sabe decirme? ¿Alguien puede decirme por qué el Imperio de Portugal se asienta en Porque Brasil? fueron los primeros en conquistar esa parte del continente. Jesús. Y después, sí, Cristian, creo que fueron los primeros en conquistar esa parte del continente, y como no había un control, digamos, en esos tiempos, ellos empiezan a expandirse, por eso es hoy por hoy quedó como Brasil prácticamente gigante, porque todo eso lo fue tomando Portugal, y si no hubiesen estado por ahí los españoles, digamos, hubiesen tomado hasta Argentina si se lo dejaban, porque habían tomado todo el control. Bien, gracias Jesús por la participación. Sí, así como dice Jesús, y también para agregar, recuerden que los primeros avistamientos de lo que se conoció como la Casa de Braganza, ¿sí?, la realeza portuguesa, tenía que ver con recorrer el Atlántico Sur, pero por el Cabo de Buena Esperanza, que el Cabo de Buena Esperanza es el sur de Sudáfrica. Todavía no había llegado al Cabo de Hornos, pero otro muchachito tal, que por ahí los recuerdan, un tal Cristóbal Colón, ¿sí?, en 1492, en esto que se llamó descubrimiento de América, que con el paso del tiempo entendemos que no había nada que descubrir porque había gente viviendo, sino que fue una conquista y un genocidio. Empieza a abrir el cerco, ¿sí?, y empieza a descubrir otros lugares, otros territorios habitables, que ya estaban habitados. Pero eso se termina de definir, y ahí las dos coronas se empiezan a chocar. La corona española con la corona portuguesa dicen, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo de qué lado vamos a estar cada uno de nosotros. En el famoso Tratado de Tordesillas de 1493, y por una bula papal, se delimita el globo, ¿sí?, en latitud y longitud, y el hemisferio oriental queda para Portugal, y el hemisferio occidental queda para el Reino de España. ¿Me explico? Es así como se traza la línea a la altura media de Brasil para el lado oriente de Portugal y para el lado occidente es de España. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Siguiendo en este derrotero histórico, tenemos además que la importancia del virreinato del Río de la Plata tenía que ver también con el intercambio comercial. ¿Y por qué digo esto? Porque el intercambio comercial iba a ser mucho más productivo con la creación del virreinato, como les decía recién, por la salida justamente, ¿no?, al Río de la Plata, o el estuario del Río de la Plata, y por lo que tiene que ver con el Atlántico Sur, el puerto y la aduana de Buenos Aires. Ahora bien, eso también empieza a generar otro desarrollo agrícola ganadero. Las grandes factorías, ¿sí?, empiezan a trabajar los cueros, que van a ser muy necesitados como materia prima en Europa. Entonces el virreinato del Río de la Plata empieza a generar mucha riqueza con respecto a este trabajo, y la corona empieza a poner mucho más impuestos a ese trabajo criollo. Y ahí empezamos con las diferencias con los peninsulares. La corona española, cuando ve que esto empieza a ser productivo, divide el virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias y 4 gobiernos subordinados directamente a la corona. Los 4 gobiernos subordinados van a ser Montevideo, Misiones, Mojos y Chiquitos. Esos 4 gobiernos iban a estar directamente subordinados a la corona y a la autoridad del virrey. En cambio, las 8 intendencias que vemos en la plaquita, que vemos Cochabamba, La Paz, Potosí, Charcas, Salta de Tucumán, Córdoba de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires, iban a tener organización propia, ¿sí?, por el solo hecho de tener una característica de intendencia. Y acá empezamos a ver otra vez de nuevo las diferencias entre peninsulares y criollos, ¿sí? Empiezan a haber movimientos internos con respecto al descontento, ¿sí?, por el accionar de ciertas intendencias que tenían un régimen autónomo, a diferencia de ciertos gobiernos que eran subordinados. Bien, entonces empieza a surgir todo un proceso de ideas que va a ser eclosión. Y que va a ser muy importante para el desarrollo emancipatorio. Ahora bien, ¿cuál es el paraguas, si se quiere, teórico de todo esto que estamos diciendo?
o si se quiere, el paraguas que nos puede dar una fuente material, fáctica, y una fuente formal de construcción de derechos, si se quiere, o de obligaciones, ¿sí? Pero reconocidas al ciudadano. Vamos a tener, como hoy hablamos en un principio, 3 grandes revoluciones en esta segunda parte del siglo XVIII. Estas 3 grandes revoluciones van a marcar un antes y un después, ¿sí?, en esta conformación de las ideas emancipatorias e independentistas. La primera de ellas, que yo sé que más de uno de ustedes las ha escuchado y algo han visto en algún momento, va a ser la Revolución Industrial. ¿Dónde se da la Revolución Industrial de 1760? Inglaterra. Sí, Hernán. Perdón, ¿Hernán habló? No sé si habló Hernán o Cristian. En Inglaterra. Lucas, no me he dado cuenta. Ahora que bajé el power pude ver. Sí, de Inglaterra. ¿Y qué pasó, Lucas, ahí en la Revolución Industrial? ¿Por qué se sucede ahí? ¿Te recordás algo? Y me parece que se reemplaza la energía del vapor por la industria. O sea, producen en serie. Bien, Lucas, gracias por el aporte. Justamente, como dice el compañero, como dice Lucas, hay un proceso de transformación importantísimo, económico, social, cultural y tecnológico, ¿sí?, en Inglaterra. Y acá, como yo hoy bien les dije, que el auge del Imperio Español venía en decaimiento, se mantenía en auge Francia, con la Revolución Industrial, Gran Bretaña o Inglaterra entiende que el crecimiento económico, financiero, comercial y cultural venía no desde Europa, sino desde afuera. Con la Revolución Industrial, como bien decía Lucas, se da ese punto de inflexión en la humanidad, porque se va del ámbito social a lo que se conoce después como el capitalismo industrial. Acá en Inglaterra empieza a ver que las factorías y las colonias eran buenas proveedoras de materias primas y ellos empezaban a tener los medios para llegar y dominar el globo, con las diferentes colonias y territorios de ultramar, que hoy en 2025 siguen teniendo, ¿sí?, de manera exponencial. Bueno, esto permite el auge de las famosas burguesías, ¿sí?, que ahora vamos a ver qué pasa con las burguesías, porque empiezan a acumular muchos capitales estos burgueses de la extracción, justamente, de materias primas de las colonias. Empieza a darse, ¿sí?, esto del desarrollo de combustibles fósiles, aparece el carbón, ¿sí?, como elemento nodal para el transporte, fundamentalmente para el ferrocarril. Como bien decía Lucas, aparece la máquina de vapor, ¿sí?, se empieza a desarrollar, nacen los barcos, ¿sí? Este proceso de cambio nos lleva de que hay una economía rural, ¿sí?, asentada, agricultura y comercio, que se va a trasladar a una economía de carácter urbano. Va a empezar a crecer la industria y la maquinaria. Y es lo que se produce como el famoso éxodo del campo a la ciudad. Bien, todo esto le va a dar a Inglaterra un motor importantísimo en el desarrollo y en el crecimiento global y en su extensión como potencia hegemónica. Esto es importante porque lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. ¿Sí? O sea, fíjense lo importante que fue para Inglaterra entender cómo iba a transformarse el mundo con la Revolución Industrial. Ahora bien, seguimos. Ahí cambio placa. Como bien decimos recién, tenemos la Revolución Industrial. La otra gran revolución que se da prácticamente el mismo año del nacimiento, si se quiere, del virreinato del Río de la Plata, ¿cuál es? Que ahí la tienen en la placa. ¿La pueden ver? Revolución norteamericana. Exactamente. La Revolución Norteamericana. ¿Y qué pasó en la Revolución Norteamericana? ¿Alguien tiene una vaga idea de lo que pasó ahí? Se independiza de Inglaterra en 1776. Bien. Pero bien, Lucas, ¿pero quién se independiza de Inglaterra? Estados Unidos. ¿Estados Unidos en general? ¿Todo
los estados de Estados Unidos No, las colonias del este, ¿puede ser? Exactamente, muy bien, Lucas, las famosas 13 colonias de la costa este. Esas famosas 13 colonias que le dan nacimiento a los Estados Unidos van a llevar adelante lo que se conoció como la Declaración de Derechos de Virginia, ¿sí? Del 12 de junio de 1776. ¿Qué nos trae esa Declaración de Virginia? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad y derecho a la felicidad. Fíjense cómo empieza a cambiar, ¿sí?, el reconocimiento de derechos al ciudadano o al hombre, como se decía en aquel momento. ¿Y por qué hace estas 13 colonias? Porque se sentían subyugadas por la tiranía de la corona inglesa o la corona británica. Ellos querían otro tipo de mundo. No es casual que lo traigo a colección porque siempre vamos a ir y venir en el tiempo, pero no es casual que cuando ustedes ven los presidentes de Estados Unidos, tanto sean demócratas como republicanos, hablan de lo que se conoce como el excepcionalismo norteamericano. ¿Sí? Ellos hablan de Norteamérica y para ellos Norteamérica son ellos solamente. Como si no existiera Canadá, como si no existiera México, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque ellos entienden que son la tierra excepcional, ¿sí? Y que es la tierra elegida, digamos. Ese es un concepto muy profundo en la cultura estadounidense. Y vamos a decir, ahora tenemos que decir norteamericana porque se dio en América del Norte y no estaba conformada. Pero a partir de ahora en más, todo lo que digamos es estadounidense, no norteamericano. ¿Sí? Para empezar a diferenciar ciertas cuestiones. Así como bien nos trajo Lucas con respecto a algunos estados de la costa este, podemos decir Massachusetts, New Hampshire, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania, New Jersey, bueno, todo ese conglomerado de estados son los que se separan. Y el famoso 4 de julio de 1776 se declara definitivamente la independencia en Filadelfia. Y ahí nace, o empieza, si se quiere, a construirse los Estados Unidos. ¿Sí? Posteriormente vendrán las guerras de ocupación a México y la quita de territorio a México, pero eso es otra parte de la historia. ¿Sí? Y siguiendo en este derrotero histórico, la otra gran revolución que marca las revoluciones burguesas, que le dan idea y le dan contenido a toda esta etapa, es la clásica por antonomasia. ¿De cuál estamos hablando? La Revolución Francesa. Exactamente, Lucas. Ese compañero. Exactamente, Luis. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa? ¿Alguien sabe qué pasó acá? La toma de la Bastilla, ¿no? Pero no. Bien, Lucas, la toma de la Bastilla. ¿Pero qué significó eso para la Revolución? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo una revolución? Los burgueses puede ser que se rebelen contra la monarquía, digamos. Bien, Lucas, muy bien. Así como bien dice el compañero, la Revolución Francesa tiene varias causas, digamos, que tienen que ver con esta construcción de la burguesía, que es la que viene a combatir y después es la que se queda y la terminan sacando también, digamos, también para decir eso. Pero ¿qué pasaba en ese momento en Francia? Era el reinado de Luis XVI. Luis XVI era un personaje bastante particular para la época, famoso monarca absolutista, ¿sí? Megalómano, que parece ser que derrochaba mucha riqueza, ¿sí? Y tenía, digamos, subyugada a gran parte de la población, ¿sí? Porque había excesivos gastos militares. Si hay un micrófono abierto, no sé quién quiere hablar. ¿Milagros puede ser? ¿Hola? Bueno, sigo. Estas causas del reinado de Luis XVI, ¿sí? Digamos, también imbuido de despotismo ilustrado que hablamos hoy, lleva a que la sociedad francesa, de un 100%, el 10% de las tierras estaba en manos de la iglesia. Esto significaba que la iglesia no pagaba impuestos y que la iglesia tenía una influencia enorme sobre la sociedad. El otro 30% de ese 100 estaba en manos de la nobleza. ¿La nobleza pagaba impuestos? No. La nobleza ocupaba todos los cargos públicos y
manejaba las arcas del tesoro Augusto y Piacere. Ahí tenemos un 40%. El otro 60% de las tierras también estaba dividido en diferentes estratos sociales, que es lo que se conoció a la postre como la estratificación social. Uno de esos importantes, si se quiere, para la época, como bien dijo Lucas, era la burguesía. Que la burguesía, ¿sí?, eran los famosos financistas y banqueros de la sociedad. A ver, para decirlo bien, tampoco eran ningunos cuatro de copa los burgueses, ¿eh? Tenían mucho dominio y mucha influencia sobre la sociedad. Pero de la burguesía para abajo, todos pagaban impuestos. Todos eran contribuyentes a la monarquía. Y de la burguesía para abajo, ¿qué tenemos? Artesanos, comerciantes, jornaleros, campesinos, pesqueros, mínimos pequeños propietarios, el proletariado urbano y los siervos. ¿Sí? La reducción de la servidumbre era muy importante en aquella época. Ahora bien, ¿qué quería hacer la burguesía? Acceder al poder y terminar definitivamente con el reinado de Luis XVI, así va a terminar Luis XVI. Y se empieza a generar todo este estado más centralizado en dominio de la burguesía, donde se quiere empezar a expandir la actividad económica. Por eso los burgueses, que eran dueños de bancos y eran financistas, empiezan a ver el legado que puede tener el comercio en manos de ellos. ¿Qué hacen los burgueses? Utilizan el caldo de cultivo social, de la opresión social, ¿sí? Porque acá hay que hablar, ¿sí?, del ala jacobina y del ala girondina en la famosa Revolución Francesa. Vamos a entender a los jacobinos de Robespierre, si se quiere, como los más radicales, los más hostiles, los más violentos, que querían un cambio a sangre y fuego, y así fue. Las famosas guillotinas de Robespierre se llevaron la cabeza de Luis XVI, del monarca. Y por otro lado estaban los girondinos, que eran como el ala, entre comillas, más suave, el ala que buscaba acceder al gobierno y dominarlo económicamente, pero sin violencia. Bueno, el ala esa burguesa. Que los girondinos terminan utilizando la fuerza de los jacobinos para llegar a lo que hoy bien dijo Lucas, la famosa caída de la Bastilla. Esa Bastilla que era importante porque era la vieja prisión de la monarquía. Tomar la Bastilla era un poder simbólico para la revolución. Definitivamente en agosto de 1789, y con todo esto que les acabo de contar, se establece la declaración, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nos va a traer esa famosa frase francesa de igualité, fraternité, liberté o la mort. ¿Sí? Igualdad, fraternidad, libertad o la muerte. Y muchos historiadores con el tiempo incorporan el concepto de propiedad, que ahí estaba subrepticiamente incluido en esa famosa igualdad, entre comillas, que no era igual, no era equitativa. ¿Sí? Esa igualdad que buscaba la burguesía era la igualdad burguesa, no la igualdad de los estratos sociales más bajos. ¿Sí? Asciende la burguesía, cae la monarquía, guillotina de Luis XVI, gobierna durante 10 años la asamblea y un directorio. Ahora, ven que en la placa dice 1799 que termina la revolución. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? No me lo dejen a Lucas solo, por favor, porque es el único que está participando. A ver si alguien más aporta. No importa que no lo recuerden, pero empecemos a probar. Prueba y error, prueba y error. Y la burguesía, Jesús, bien. Se puede llegar a establecer como con esta revolución, digamos. Sí, eso es lo que venimos hablando, Jesús, está bien, pero ves que la placa dice 1789-1799, ahí se termina la revolución, aparece un personaje que rompe todo. Napoleón Bonaparte. Exactamente, como bien dice Hernán, como bien dice Lucas, un tal Napoleón Bonaparte, que se corona a sí mismo como emperador, rompe el tablero de la revolución y pone el auge en lo más alto de lo que fue después, bueno, este imperio francés con el emperador Napoleón, ¿no? O sea, el auge más alto de Francia es con su época, porque lleva a Francia a una conquista territorial y comercial muy grande. Para nosotros, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el virreinato?
tiene mucho que ver. Porque esto que le estoy diciendo yo de manera introductoria es para que ustedes empiecen a comprender qué pasaba de este lado ahora. Porque así como va a ascender Napoleón, Napoleón va a tener alianzas estratégicas momentáneas y enemigos acérrimos. Uno de los principales enemigos acérrimos de Napoleón francés, ¿quién iba a ser? ¿Quién se imagina? España. En principio Inglaterra, luego España. En principio Inglaterra, porque estamos hablando del eurocentrismo en Europa, Lucas. Era el enemigo a vencer por el dominio de los mares, el Canal de la Mancha, el Atlántico Norte, y Francia necesitaba salir a los mares para bloquear todas las colonias y territorios de ultramar británicos, para robar y saquear el tesoro, entre comillas, que era inglés. ¿Bien? Ahora bien, para esto se van a producir ciertas batallas que van a ser importantes. Nosotros vamos a tomar una o dos, pero para que ustedes tengan como una idea macro, allá ya a principios del siglo XIX, del año 1804 en adelante, se va a suceder la batalla de Trafalgar, la batalla de Austerlitz, Leipzig y Waterloo. Van a ser las 4 batallas importantes de Napoleón. Va a ganar 2 y va a perder 2. Pero la más troncal que nos va a importar a nosotros y que va a tener gran incidencia con lo que pasaba en el Virreinato es la batalla de Trafalgar del año 1804. ¿Ahí la ven en la placa? Perdón, 1805. La batalla de Trafalgar va a tener una alianza estratégica para el momento, para Napoleón, que justamente iba a ser España. Porque el imperio español venía en declive y necesitaba un aliado estratégico para pelear contra Inglaterra y el posible contrabando. ¿Me van siguiendo? Entonces Napoleón entiende que unirse con España era beneficioso para establecer un bloqueo en el Canal de la Mancha. Y es así como se da la primera confrontación naval bélica en 1805, la famosa coalición de varios países donde uno de los principales es Gran Bretaña, y después se suma el reinado de Nápoles, Rusia, Austria y lo que era Suecia, el reinado sueco, frente a la flota naval franco-española. La batalla de Trafalgar termina siendo una derrota terrible para Napoleón y para la flota franco-española. Después de Trafalgar, prácticamente no queda industria naval española. No queda ningún barco, no queda ninguna goleta, ¿sí? No queda ningún navío destructor. Toda la flota naval española es diezmada en Trafalgar. ¿Esto qué significa? Que triunfa la coalición de países, la gran coalición, digamos, de varios países del norte, pero que queda como dueña indiscutida de los mares, ¿quién? Gran Bretaña. Y si Gran Bretaña queda como indiscutida de los mares y España perdió su flota, ¿qué puede llegar a suceder? ¿Qué se imaginan que puede suceder? Y que Inglaterra empezó a conquistar todo el mundo, o sea, por eso son los grandes piratas del mundo, le dicen. Bien, Jesús. Inglaterra empieza un recorrido por la supremacía naval bélica hacia todos los dominios de ultramar. Y quien queda desmarcado. Sí. No, de ahí, por ahí me adelanté, pero de ahí surgen, ¿no?, las invasiones inglesas a Buenos Aires. Exacto. Ahí vamos, Lucas. Esto que bien dice el compañero tiene que ver justamente con la cuestión de la derrota franco-napoleónica. Porque al quedar diezmada España en la flota, Inglaterra, con capacidad de proyección de poder hacia el Atlántico Sur, y vamos a empezar a ver por qué Malvinas no es nada casual, ¿sí? No es nada casual, ya vamos a llegar, le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. Empieza a ver que los... Sí, Jesús. No, sí, está bien, era eso, que por eso agarran Malvinas en esos tiempos ellos. Claro. Después viene todo ese tema.
Exactamente, Jesús. Cuando agarren, como vos decís, cuando invadan Malvinas va a ser el 3 de enero de 1833 y esa va a ser la tercera invasión inglesa. Ya llegaremos a ese momento. Rota la flota naval española, bajan los barquitos y la flota naval inglesa. ¿Y a dónde van? ¿Quién había quedado desprotegido? El virreinato del Río de la Plata. En ese momento, el virrey era Sobremonte. Ya para el año 1804 asume como virrey Sobremonte. Entonces los ingleses empiezan a ver que era muy prometedor el mercado sudamericano. Entiéndase sudamericano como virreinato, ¿sí? Para que vayamos, porque el virreinato del Río de la Plata no era otra cosa que parte era Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, parte del sur de Brasil. Lo que hoy es Sudamérica. Perdón. Van bajando y se dan cuenta la riqueza del virreinato del Río de la Plata. Y se dan cuenta que está desprotegido, que no hay flota naval española que pueda repeler una invasión. ¿Y qué hacen? Como bien hoy dijo Lucas, se va a pergeñar la primera invasión inglesa. Año 1806. Ustedes fíjense, la primera invasión inglesa, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de esta invasión? Como yo les decía hoy, todos estos mercados sudamericanos para privarles justamente los tesoros que Napoleón, siendo socio, entre comillas, de España, le saqueaba también a los españoles, porque Napoleón, como yo les decía hoy, no era un benevolente que hacía una sociedad para quedarse 50 y 50. No, si vos eras socio mío, todo lo que es tuyo es mío, decía Napoleón. Bueno, la mayoría de los tesoros del virreinato iban a las arcas francesas. ¿Qué pasa con esta incursión inglesa? Bueno, esta primera invasión, la idea era bloquear todo eso que iba para Napoleón en España y que los ingleses pudieran ingresar también todos sus productos. Esta cuestión de los productos manufacturados que venían de la Revolución Industrial. Y ustedes fíjense. Acá este año, discúlpame, acá no es cuando empieza a tener más intervención la iglesia. Sí, Luis, te escucho, perdóname. No, acá no es cuando empieza a tener más intervención la iglesia, o sea, empieza a aparecer lo que es la iglesia detrás de las invasiones. ¿A qué te refieres con la iglesia, Luis? Más específicamente. Como potencia, ¿sí? Como algo, como líderes son los que organizaban no me sale la palabra, perdón. ¿La resistencia? No, estaban detrás de los ingleses, o sea, son los que promovían las invasiones. Como ideólogos, ¿no estaba la iglesia metida? No, te entiendo. No te entendía la pregunta, está bien. No, lo que vos querés decir, recordemos que una de las cuestiones que tenían las reformas borbónicas y toda la cuestión de la ilustración era separar de a poco la influencia de la iglesia. Pero de la iglesia católica, Luis, de la Santa Sede. De lo que era ese mundo cristiano. Recordemos que los ingleses venían de otra concepción que era la anglicana, que no se asemejaba a los parámetros de la Iglesia Católica. Entonces, lo que va a hacer la Iglesia Católica acá es empezar a apoyar al Imperio Español para resistir la invasión inglesa. ¿Me explico? Sí, ahora te entiendo. Yo me acordaba, tenía una idea vaga que cuando aparecía, pero no me acordaba de detrás de quién. Sí, en realidad, Luis, la iglesia nunca se fue. Sí, no, siempre estuvo. Sí. Bien. Entonces, como bien hablábamos recién ahí con los compañeros, la idea era abrir el mercado, ¿sí? De saquear los productos, las materias primas que se producían en el virreinato y ellos introducir sus productos para romper la industria vernácula. ¿Sí? Definitivamente uno de los grandes cráneos militares de esta época era el famoso general Carl Beresford, ¿sí? Que es el que, con aproximadamente entre 1.500 y 2.000 hombres, ¿sí? En diferentes buques, llega hasta las costas de Quilmes, ¿sí? La primera invasión inglesa desembarca en lo que hoy todos conocemos como Quilmes, ¿sí? Definitivamente en julio de 1806, y hace el famoso desembarco del ejército. Ahora bien, ese desembarco va a tener una férrea resistencia,
pero no por parte del virrey Sobremonte. El virrey Sobremonte, al no tener protección de una escuadra naval, ni tener, digamos, alistado un ejército preparado para repeler una invasión de una potencia hegemónica preeminente como Inglaterra, ¿qué hace el virrey Sobremonte? Huye, se va y se refugia en Córdoba. Según cuentan las crónicas, se refugia en Córdoba para preparar la resistencia y repeler la invasión. El tema es que mientras que el virrey Sobremonte preparaba la resistencia, el ejército inglés avanzaba sobre las playas de Quilmes y llegaba al riachuelo, y llegaba al fuerte, y se instalaba donde estaba la fortaleza española. ¿Me siguen? Es ahí, como después de ir a Córdoba, Beresford, ¿sí?, se instala, como yo les decía, en el fuerte, y mantiene, si se quiere, a todas las autoridades y empleados del momento, pero les hace jurar fidelidad al rey de Gran Bretaña. Y acá se produce un punto muy disruptivo del virreinato. Va a aparecer un personaje histórico muy importante para ese momento, que va a ser Santiago de Liniers. Ahí en la placa, del lado izquierdo está el virrey de Sobremonte, del lado derecho está Santiago de Liniers. ¿Quién, militar de origen francés, se va a preparar la resistencia? Va a reforzar las milicias populares, va a cruzar a Montevideo, va a establecer un pacto con el gobernador Huidobro de aquel momento en Montevideo, que era leal a la resistencia, y se trae aproximadamente entre 1.600 y 2.000 hombres para repeler el ataque inglés de Beresford. Es así como en esta primera invasión inglesa, ¿sí?, y con este refuerzo de milicias, las tropas de Liniers cercan y cercenan a las tropas inglesas en lo que hoy conocemos como Plaza 11 o Plaza Miserere. ¿Sí? En retiro específicamente, Beresford no puede hacerle frente a la fuerza de las milicias populares de Santiago de Liniers y definitivamente se rinde en septiembre de 1806. Esto nos va a marcar otro punto de inflexión. Porque nos va a mostrar que una pequeña milicia conformada por milicianos populares y parte del ejército de resistencia le van a hacer frente a casi 2.000 y pico soldados ingleses del ejército, de uno de los ejércitos más poderosos del globo en aquel momento. Y van a repeler la primera invasión inglesa. Ahora bien, esto va a dejar muy bien parado a Liniers y muy mal parado a Sobremonte. Ahora bien, ¿ustedes qué piensan después de esto con los ingleses? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? No, iban a juntar más gente, iban a volver seguramente. Exacto. Para volver de nuevo. Exacto, Jesús. Así como bien dice el compañero, van a volver al próximo año. No van a tardar mucho, ¿eh? El próximo año, el siguiente año, 1807, se empieza a pergeñar la segunda invasión inglesa. Pero acá vamos a tener no a Carl Beresford, sino al teniente general Wylduc, un teniente general de vieja estirpe, ¿sí?, británica, que había estado participando en las diferentes batallas contra Napoleón, había estado en Trafalgar, después estuvo en Leipzig, estuvo en Waterloo, ¿sí?, más adelante, ¿no?, cuando ya derrotan al Imperio francés. Digamos, un teniente general con otra historia, otra estirpe bélica y con otro rango militar. Y mejor preparado que Beresford. Lo primero que hace la escuadra de Wylduc es asentarse en Montevideo, sitiar Montevideo, invadir la capital y quedarse con Colonia. Es decir, sitiar Montevideo y Colonia, los ingleses primero, antes de cruzar a Buenos Aires. Cae el gobernador Huidobro, que era leal a la resistencia, y los ingleses se apostan en lo que hoy es Uruguay, ¿no?, entre Montevideo y Colonia. Y desde ahí forman un ejército de 10.000 soldados británicos y piden refuerzos, ¿sí?, con la escuadra naval. En esta segunda invasión, Wylduc va a traer 18 cañones para bombardear parte del virreinato, mejor dicho, Buenos Aires.
Y ustedes tengan en cuenta que en la primera invasión inglesa solamente habían traído 2 cañones. Fíjense la supremacía y la diferencia de Wild Duck. Es así como el primer desembarco, esta vez no se hace en Quilmes, sino que se hace en Ensenada, en la famosa Ensenada del Barragán. Acá la tenemos tan cerca los que estamos en La Plata. Y posteriormente las tropas, ¿sí?, para julio toman Quilmes y cruzan el riachuelo. Las noticias que llegan a Buenos Aires de la caída de Montevideo y de Colonia producen un revuelo fenomenal en las milicias populares. ¿Por qué? Porque ya Sobremonte no tenía autoridad. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué van a decir las milicias populares? ¿Quién tenía que ponerse al frente de la resistencia nuevamente? De Liniers. Exactamente. Se le delega la defensa de la ciudad nuevamente a Santiago de Liniers, quien en una famosa confrontación en los, como se decía, en los pasillos del Cabildo de las zonas aledañas a Buenos Aires, les da un golpe de efecto a las tropas inglesas, y Wild Duck, en principio, viéndose superado no solamente por el ejército de las milicias, sino también por los vecinos y los ciudadanos que repelían la invasión, intenta negociar una tregua. A lo que Liniers le dice, no hay ninguna tregua, es rendición absoluta y es confiscación de material bélico. Es así como para julio de 1807 se le da el ultimátum a los ingleses para que se vayan, para que abandonen también Montevideo y despejen Colonia, y así, de esa manera, los prisioneros que habían quedado en la primera invasión van a ser intercambiados por los prisioneros de la segunda invasión. Definitivamente, ¿cuál es la causa y la consecuencia de esta segunda invasión inglesa? Van a ser 4 consecuencias básicas, o troncales, mejor dicho. Una es que se va a reconocer que Sobremonte ya no tenía ningún tipo de poder. Y se le va a delegar a Santiago de Liniers un virreino interino. Santiago de Liniers es designado por la corona española como virrey interino. Fíjese la importancia de la resistencia de Santiago de Liniers, ¿bien? Los ingleses abandonan definitivamente la flota. Ustedes fíjense, cerca de 240 barcos mercantes y de guerra quedan apostados en Montevideo con todas las mercancías que los ingleses venían a introducir al virreinato. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las mercancías que venían de los talleres de Manchester, de Halifax y demás, iban a ser ingresadas al comercio del virreinato. ¿Y esto qué iba a producir? Iba a romper toda la industria vernácula. Porque esa es la idea, romper la industria vernácula, quedarse con todo el comercio, traer los productos de afuera y extraer la materia prima. ¿Me siguen? Sí. Ahora bien, este efecto de la segunda inglesa deja a las claras un escenario distinto. ¿Y por qué digo distinto? Porque acaba de emerger un nuevo actor social. Y definitivamente se va a mostrar la vulnerabilidad de la corona española para sostener este territorio, para defenderlo o para administrarlo. ¿Quién creen ustedes que es ese actor social nuevo que resurge? Los criollos no. Bien, Jesús. Empieza a verse que las milicias criollas y el ejército criollo emerge como nuevo actor social y empieza a interpretar que tenía con qué para resistir, para defender y para administrar. ¿Me explico? Esto es un cambio ideológico, desde lo fáctico, desde lo material, desde lo que se materializó. Los criollos y el ejército y la milicia empiezan a entender que tenían con qué. 2 veces repelieron a uno de los invasores con las escuadras más grandes del mundo, de manera global, en aquel entonces. Ahora bien,
¿Qué pasaba en España? 1808. En España se produce otra hecatombe. Surge lo que la historiografía conoce como la España napoleónica. ¿Qué significa la España napoleónica? Que en la obsesión de Napoleón de seguir queriendo bloquear el Canal de la Mancha para poder seguir extraer las colonias del Imperio inglés, Napoleón quiere conquistar Portugal. Pero si no se acuerdan, la península ibérica da justamente Portugal, ya limita automáticamente con el Atlántico Norte. Y de ahí hacia arriba tenemos el Canal de la Mancha y la isla de Gran Bretaña. Entonces lo que quería hacer Napoleón era ocupar Portugal para hacer un efectivo bloqueo al comercio inglés. Pero para pasar a Portugal, ¿por qué país tengo que pasar? Napoleón se alinea con España y le entran por el territorio a Portugal, porque al estar derrotado toda la flota marítima pueden entrar por el mar y entonces entra por atrás de Portugal, por territorio español. Bien, así como bien dice Hernán, si mal no vi, para poder llegar a Portugal tiene que pasar indefectiblemente por el norte de España. ¿Qué significa pasar para Napoleón por España? Que si estoy en país del cual era socio o tenía una alianza estratégica, me voy a quedar en la península. Entonces Napoleón estratégicamente dice, bueno, ahora estoy en España, domino Portugal, en vez de irme en España, me quedo en España si tengo con qué para quedarme. Y domino la península ibérica. ¿Qué hace esto? Rompe la alianza franco-española. Sí, puede ser que ahí tome como prisionero a Fernando VII, ¿era? Muy bien, ahí vamos, Lucas. Ahí vamos. Y después esa noticia... Ahí llegamos. Muy bien. Esto bien que dice el compañero, que es a lo que vamos ahí, que es lo que se conoció como la famosa farsa de Bayona, ¿sí? Bayona, una comuna francesa, es cuando Napoleón le exige a Carlos IV que entregue el poder. El sucesor de Carlos IV, si abdicaba la corona, era un tal Fernando VII, príncipe de Asturias, de la vieja casa de Habsburgo, que ya Fernando VII ya empiezan a recordar quién era, ¿no? Que va a ser el futuro rey de la Plata. Futuro rey de la corona española, quiero decir, ahí está. La famosa farsa de Bayona hace que Carlos IV entregue el poder, se lo delegue por abdicación a Fernando VII y Fernando VII se lo delegue como protector a Napoleón. Por eso es conocido como la farsa de Bayona. España queda súbdita y sumida y subyugada al poder de Napoleón. ¿Qué hace Napoleón? ¿A quién designa como rey de España? A su famoso hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. No hace falta que le explique por qué se llamaba Pepe Botella José Bonaparte. José Bonaparte, alcohólico, adicto a las fiestas, al despilfarro, termina siendo el rey de España. ¿Y esto qué significa? Si hablamos en cuestiones de dominio, en cuestiones de poder, que ya no hay un representante de la corona que pueda asegurar la subsistencia del imperio. Entonces, ¿quién, según el derecho regio español, ante la ausencia del monarca legítimo, quién debía asumir el poder? El pueblo. Porque el pueblo, en el viejo derecho regio español, era el soberano. Entonces, ante la ausencia legítima del monarca, el pueblo reasume la soberanía y se va a formar lo que se conoció como la Junta Central de Sevilla. ¿Me siguen? Con esa Junta Central de Sevilla, ¿sí?, se empiezan a establecer lo que bien dice la placa, estos prolegómenos revolucionarios. ¿Y por qué? Porque la Junta Central de Sevilla, que va a ser un órgano aparte, ¿sí?, de lo que era todo el territorio español, estaba dominado por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, va
a remover de su cargo a Liniers y va a designar un nuevo virrey, que va a ser el famoso Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey del virreinato del Río de la Plata. Propiamente dicho, vamos a ver que viene uno más, pero en otras condiciones. Ya por ahí recuerdan más el nombre de Hidalgo de Cisneros, ¿sí? ¿Qué debía hacer este virrey ante el cambio de estrategias y alianzas europeas? Ahora España tenía un nuevo socio. ¿Quién iba a ser si no era Francia? Inglaterra. Exactamente. Ahora España iba a ser aliado de Inglaterra. Iba a ser su nuevo socio. Sí, perdón, ¿quién habla? ¿Alguien habló ahí? No escuché. Bueno. Iba a ser Inglaterra, el nuevo socio. ¿Y de qué se comprometía España en este aspecto con el único, digamos, orden legítimo legal que tenía, que era la Junta Central de Sevilla? Abrir los puertos para todo el mercado británico. ¿A cambio de qué? ¿Qué le podía dar Inglaterra? ¿Qué le podía asegurar Inglaterra a España? Ayuda económica y militar, que es lo que necesitaba España. Esto es la mecha que enciende definitivamente el proceso revolucionario en el virreinato del Río de la Plata. Porque definitivamente para enero de 1810, bajo presión de Napoleón, la Junta Central de Sevilla cae y se empieza a formar un consejo de regencia con diferentes órganos y diferentes cortes constituyentes, como la de Aranjuez, como la Corte de Cádiz. Se empieza a fragmentar el poder español aún más. Y en mayo de 1810 llega a este sector del virreinato, más precisamente a Montevideo, una fragata inglesa con noticias de España. ¿Qué decía esa noticia de España? Que la península estaba toda ocupada por Napoleón, que la península estaba toda ocupada por los franceses y que no había gobierno español que pudiera establecer directrices hacia el virreinato del Río de la Plata. Y ahí se prenden dos luces. Los ingleses ven que es la oportunidad histórica para influir definitivamente en el comercio y en la futura política del virreinato, y se enciende el verdadero proceso revolucionario, que es la chispa que le va a dar, digamos, la identidad a todo el proceso que conocemos como la Semana de Mayo. Pero fíjense lo que decía Cisneros en una proclama del 18 de mayo. Cisneros decía: así y todo, si España cayera, él decía que no había que tomar determinación alguna que no sea previamente acordada en unión de todas las representaciones de esta capital, por Buenos Aires, a que posteriormente se reúnan las de sus provincias dependientes. Entre tanto, que de acuerdo con los demás virreyes, se establece una representación de la soberanía del señor don Fernando VII. ¿Qué quería decir Cisneros con esto? Que no había que tomar ninguna determinación hasta que todos los virreyes pudieran aunar una legítima representación en nombre de Fernando VII. ¿Me explico? Y es así como definitivamente entramos en esta semana revolucionaria conocida como la famosa Semana de Mayo de 1810. Ahora bien, siendo las... seguimos un poquito más, porque quería pasar lista. No sé cómo vienen ustedes. ¿Cómo vienen? ¿Están muy cansados? ¿Mucha información? ¿Prefieren que paremos acá? ¿Que sigamos un ratito más? Los escucho. No, bien. ¿Vienen bien? ¿Seguimos un poquito más y después pasamos lista? ¿Cómo? Orlando, ¿me hablaste? Sí, por ahora venimos bien. Perfecto, bueno, pues sigo un poquito más y después pasamos lista, pero nos quedamos unos minutos para la lista, ¿dale? ¿Sí? Así cerramos esta parte. Bueno.
¿Qué pasa entonces? Acá empiezan a aparecer los verdaderos criollos, los verdaderos protagonistas de la Semana de Mayo, ¿sí? Llámese Manuel Belgrano, llámese Martín Rodríguez, llámese Ascuénaga, llámese Castelli, llámese Moreno, llámese Vieites, llámese Rodríguez Peña. Empiezan a aparecer todos estos personajes históricos que le dan identidad al proceso revolucionario, a estos criollos que empiezan a ver que es el momento ideal para tomar la posta. ¿Y qué significa tomar la posta para estos muchachos? Reunirse con el virrey Cisneros y obligarlo a que llame un cabildo abierto. Porque Cisneros empezaba a entender que había un proceso revolucionario y quería repelerlo. A lo que los criollos, abogados, políticos y militares le dicen: no, querido virrey Cisneros, usted tiene que llamar a un cabildo abierto, porque ahora nosotros vamos a decidir el destino de estas tierras. ¿Qué dice el virrey ante la propuesta coercitiva de los criollos? Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. Y finalmente convoca un cabildo para el 22 de mayo de 1810. Y es importante que veamos esto porque vemos día por día de la Semana de Mayo y no solamente el 25. Bien. Esto sucede el 20 de mayo. El 21 de mayo aparecen dos personajes históricos muy interesantes de nuestra historiografía argentina, que ciertos historiadores han querido agregarle el mote coloquial y risueño de los primeros punteros políticos que tuvo la Argentina, si se quiere, que es Domingo French y Antonio Luis Beruti. Los famosos French y Beruti, que fueron aquellos que congregaron en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, ¿sí?, a más de 600 hombres para que formaran parte de la discusión acalorada que va a ser la del Cabildo Abierto, ¿sí? Y según cuentan las crónicas, tanto como French y Beruti no era solamente que repartían cintitas celestes y blancas, sino que estaban muy bien armados y que decían: vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás, a la discusión y el debate del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Fue así que se los conoció como los chisperos o la Legión Infernal, ¿bien? Porque desataban un infierno, ¿sí?, con las presiones que ejercían en grupo, ¿sí?, para decidir, ¿sí?, el destino de la tierra, el destino del virreinato, mejor dicho. Ahora bien, definitivamente el 22 de mayo empieza el debate acalorado del famoso Cabildo Abierto y van a aparecer 4 voces distintas, ¿sí?, donde se va a debatir qué hacemos con el virrey, qué pasa con el pueblo, a quién le juramos pleitesía, a quién le juramos fidelidad. Bueno, a partir del 22 de mayo se va a debatir esto hasta el 25, de qué va a pasar con el virreinato. El primero que toma la palabra, que retomando lo que hoy decía uno de sus compañeros con el tema de la iglesia, va a ser el obispo de la catedral, el famoso Benito Lué, famoso obispo Lué. Este obispo, fielísimo, diríamos, a la corona, ¿qué va a establecer en el pleno debate? La famosa doctrina del centralismo borbónico. ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué significaba esto? ¿Qué decía Lué? Que mientras exista un territorio en la provincia que esté fuera de ocupación francesa, nosotros le debíamos fidelidad al legítimo rey. Le debíamos fidelidad a Fernando VII. ¿Se entiende lo que decía Lué? Que seguían siendo parte de la corona española. Claro, mientras haya un lugar en la península que no esté ocupado por los franceses. En ese momento estaba el Consejo de Regencia, veníamos de la Junta Central de Sevilla, de las órganos constituyentes de Aranjuez y Cádiz, el poder imperial fragmentado de España. Para Lué era suficiente. Él entendía que mientras haya una representación fuera de franceses, se le debía fidelidad al rey. ¿Bien? ¿Quién responde? ¿Quién rebate de una manera maravillosa lo que dice el obispo Lué? Para mí, uno de los sujetos o personajes históricos más importantes de la historia y sobre todo de este momento, porque siempre están las presencias fuertes, dominantes de Belgrano, Moreno, San Martín, Ascuénaga, Saavedra y demás, Juan José Paso y demás, pero va a entrar en el debate este personaje histórico que para mí tiene una relevancia exponencial, que va a ser que nada más y nada menos que Juan José Castelli. Juan José Castelli, que fue bien
puesto el mote del orador de la revolución, una de las mentes más iluminadas de la época, ¿sí? Uno de los intelectuales, abogados, políticos más brillantes de la época, es el que no dudaba en tomar las armas para resistir o para expulsar, ¿sí?, a los invasores o a los enemigos, rebate con una clara sapiencia jurídica y legislativa el argumento de Benito Lué. ¿Qué dice Castelli? Algo muy sencillo. Si está ausente el monarca, la soberanía retrovierte al pueblo. Y es el pueblo el que debe elegir un nuevo gobierno o a lo sumo un nuevo monarca. ¿Me explico? Este es el argumento de Castelli. Y recordemos que cuando cae España definitivamente, ¿qué dice la Junta Central de Sevilla? Que la soberanía ¿a quién retrovertía? Al pueblo. Bueno, Castelli no hace ni más ni menos que utilizar esas palabras para ponerlas en juicio en pleno debate del virreinato. ¿Quién sale a contrarrestarlo a Castelli? El famoso fiscal de la Real Audiencia, el doctor Genaro Villota, que va a hablar de la doctrina de la representación. Acá el debate parece entrar en un punto estanco. ¿Por qué? ¿Qué va a decir el fiscal? Defendiendo obviamente a la corona, ¿sí? Que una sola provincia, ¿sí?, vamos a llamar así Buenos Aires, ¿sí?, no podía, digamos, alegarse la representación del resto. Que para poder decidir, todas las provincias y los diputados, o los intendentes, municipios y demás, debían elegir al unísono qué hacer con el monarca o qué hacer con la retroversión de la cuestión soberana del pueblo. Villota dice, Buenos Aires no puede arrogarse la representación de todo el virreinato, porque necesitamos para tomar una decisión todas las mayorías legales. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Villota decía, Buenos Aires es una minoría que no puede imponerle al resto qué hacer. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y para cerrar el debate, va a aparecer otra voz brillante, porque acá casi queda, de alguna manera, casi el debate es perdido por los revolucionarios, pero va a aparecer la sapiencia de Juan José Paso. Juan José Paso, otro que va a estar en cuanta organización política y administrativa hubiere, va a traer a colación algo del derecho privado que tiene que ver con la gestión de negocios ajenos. Y va a decir que en el caso de las circunstancias como estaban dadas, Buenos Aires era una hermana mayor del resto de los territorios y podía arrogarse esa representación, porque parte del territorio estaba ocupado por el invasor. Entonces, con esta teoría, Juan José Paso termina diciendo, además de que Buenos Aires es la hermana mayor y se puede arrogar esta potestad, para que todos tengan voz y voto, tienen que ser libres, y no somos libres. Hoy la hermana mayor está debatiendo ser libre en representación del resto. Fíjense la importancia de lo que trae Juan José Paso. Definitivamente se va a votar si se declara la cesantía del virrey y si el poder retrovertía al pueblo o no. La última voz del debate es la de Cornelio Saavedra, que al fin y al cabo, para cerrar el debate, va a decir, es el pueblo el que le confiere la autoridad y el mando. Es el pueblo el único soberano. La doctrina de la soberanía popular. Finalmente, después de esta declaración de Cornelio Saavedra, el 23 de mayo se vota, ¿sí?, con todos los presentes en el Cabildo Abierto. ¿Y qué arroja el resultado? Resulta de ella que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae el mando, provisoriamente en el selectísimo Cabildo, hasta la elección de una junta que ha de formarse por el excelentísimo Cabildo de la manera más conveniente. Esperen que dejo de
compartir pantalla. Y ahí vamos a detener la presentación por hoy, llegando al 23 de mayo. Ahora yo les hago una consulta. Sí, esperen a ver. Quiero ver si puedo pasar lista. Si llegamos al 23 de mayo. ¿Me escuchan ahí, no? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Si llegamos al 23 de mayo con ese resultado de la cesantía, gracias también Ana por ponerla en el grupo. Si llegamos a la cesantía y a que el Cabildo va a decidir, 23 de mayo, ¿por qué tuvimos una revolución el 25? Si supuestamente hasta ahí estaba todo dado. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué? Todo hubiese terminado el 23 de mayo entonces. Y no hubiese necesidad de haber llegado a una revolución. ¿Me explico? Bueno, algo pasó ahí, en el medio. Sobre todo el 24 de mayo. Algo pasó para que el 25 estalle todo. No se los voy a spoilear, aunque ya lo deben saber, pero bueno, lo vamos a hablar la clase que viene. Lo dejamos en el 23 de mayo y que hasta ahí iba todo bien. Bueno, no los aburro más. 5 minutos. ¿Paso lista? ¿Sí? A ver si me escuchan bien acá. Ahora sí, viene. Lucas, sí. No, estaba preparado para decir presente nomás. Espera que nombro por orden alfabético, vamos nombrando apellidos, ustedes me van diciendo. Sí voy a necesitar, por favor, que todos prendan el audio, ¿sí? Albornoz Paola. Presente. Bien. Álvarez Gastón. Presente. Bien. Araujo Leandro. Bien. Ávila Juan Sebastián. Presente, profe. Bien. Benítez Sandro Horacio. Presente. Bien. Bustos Ariel. Bien. Casal Milagros, Victoria. Casal Milagros. Casaseca Fernando. Presente. Chaile María Belén. Ay, justo de casualidad, María Belén, ¿vos tenés audio? Porque de casualidad vi que levantaste la mano, pero como no veía casi... Bien, presente entonces, Chaile, está bien. Coronel Cristian. Presente. Bien. Echevarría Sofía. Presente. Bien. Especie Franco. Fur Juan Pablo. García Horacio. Presente. Va, bien. Fur. ¿Profe? ¿Sí? ¿Quién habla? Belén, ahí está, no podía habilitar el micrófono. María Belén, perfecto. Ya te puse presente igual, quedé tranquila. Gracias. No, por favor. Me perdí yo ahora, espérenme. Especie dije, ¿no? Especie Franco, ¿estaba? Especie no estaba, bien. García Horacio estaba. Presente. Bien. García Miranda, Lucas. Presente. Bien. Garizuaín, Lucas Damián. Presente. Bien. Guerrero Héctor. Presente. Bien. Guerrero Valdemar. Presente. Infante Marta Liliana. Presente. Bien. Laite Luis. Sí, lo vi. Laite Luis, sí, tuvimos ahí, sí. Pagnone Damián. Presente. Bien. Malberti Ana. Sí, la he leído. Malberti está. Martín Juan Alberto. Presente. Bien. Martínez Alfonsina. Martínez Jessica. ¿No está ninguna de las dos Martínez? Martínez Alfonsina ausente. Martínez Jessica ausente. Menchón Ricardo. Presente. Bien.
Miño, Melanie o Melaine. Melaine, presente. Melaine, perdón. No, está bien. Melaine Llanetes, ¿no? Miño, bien. Sí. Ojeda Claudio. Ojeda Claudio. Falta. Orlando Jonathan. Presente, Orlando. profe. Bien. Pirani Luis Guillermo. Presente, Cristian. Daniel Rodríguez. Rodríguez Daniel. Rodríguez Laura. Presente. Bien. Rotela Alejandro. No, Rotela no está. Rodríguez Laura, presente, ¿no? Sí. Sí, presente. Perdón, ahí está. Suárez Dayana. Está presente, pero no tiene audio. Perdón.